Bueno, Padre, glorificamos tu santo nombre en esta casa, Señor, que es tu casa. Yo te ruego, Padre Dios, en el nombre de Cristo Jesús, en el cual tienes complacencia en Él, y por el poder del Espíritu Santo, Señor, para que tu voz penetre hasta los tuétanos, bendito Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Le he querido dar un nombre a esta meditación que os llamará la atención porque suena un poco fuerte, pero es la verdad. Necesitamos entrar al quirófano de Dios. Y quisiera que fuéramos a la palabra de Dios para que el Espíritu Santo nos pueda revelar por qué hay un lugar donde hay sanación. Y la palabra de Dios, que es la verdad, es la que nos va a hablar. Y por eso le he pedido al Señor que esta palabra llegue hasta los tuétanos. Los tuétanos es el líquido interno de los huesos, de la parte más profunda del ser humano. Y lo que necesitamos es que hoy la palabra de Dios entre a lo más profundo de nuestro ser, para que verdaderamente seamos como Cristo. Dice la palabra del Señor en Jeremías capítulo 20, versos 7 y 9. Y ahí he sacado ese nombre del quirófano de Dios, pero más adelante vas a entender de qué se trata. Dice el profeta, el siervo del Señor, lo siguiente: me sedujiste, atención, me sedujiste, oh Señor, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo. Me encanta, bendito Señor. Y me venciste. Atención a esas tres palabras: me sedujiste, fuiste más fuerte que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuántas veces hablo, doy voces y grito, violencia y destrucción, porque la palabra del Señor me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Jeremías, cada vez que hablaba de las cosas de Dios, sufría burla. Era maltratado, ofendido. Y llega un momento que Jeremías dice lo siguiente, mis hermanos, que eso es lo que me llama la atención. Y dije, dice el profeta, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Cuando escuchamos la voz de Dios, esos hombres escuchaban la voz de Dios. Y cuando se escucha la voz de Dios, eso penetra al hombre interior. ¿Cómo es posible que un hombre pueda resistir de esa forma sobrenatural tanta ofensa, tanta burla, tanto maltrato, y que diga claramente que él no quiere seguir hablando de Dios, y dice
que no puede, que hay algo dentro de él que no le permite hacerlo. Y reconoce que Dios lo ha seducido, que ha sido más fuerte que él. ¿Qué pasó con esos hombres? No solamente con Jeremías, con Abraham, con Moisés, con Isaías, con todos los profetas. ¿Qué pasó con los apóstoles que dieron su vida por el Evangelio? ¿Qué había en esos hombres? Lo que había en ellos era eso. Habían escuchado la voz de Dios y esa voz había entrado a lo más profundo del ser. Ya no vivían ellos, vivía Dios en ellos. Esa era la característica que tenían esos hombres de Dios. Vamos a Hebreos 4:12, porque me podéis decir, eso está en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, la palabra del Señor dice lo siguiente: porque la palabra de Dios, capítulo 4, verso 2, todos la conocéis muy bien, pero no se trata de conocer la palabra, la letra, porque dice la Escritura que la letra mata. Mira lo que dice aquí. No me digáis que ya la conocéis. No necesitamos conocerla, necesitamos es que el Espíritu Santo penetre en nosotros. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas. ¿Qué son las coyunturas? Las coyunturas es lo que le da la movilidad a los huesos, parte, rompe el movimiento. O sea que Dios, cuando escuchamos la voz de Dios, ese movimiento carnal cambia en un movimiento espiritual. Y no solamente dice eso, sino que dice más adelante, y los tuétanos. Los tuétanos es el líquido interno de los huesos. Entra hasta lo más profundo del ser y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Todos los hombres de Dios escucharon esa voz. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que la fe es por el oír y el oír de la palabra. Pero muchas veces creemos que es la letra. No, necesitamos que esa palabra, que es viva y eficaz, podamos nosotros escuchar la voz de Dios a través de esa palabra. ¿Dónde podemos nosotros recibir esa palabra? Si vosotros leéis la Biblia, por eso la Biblia hay que leerla desde el Génesis al Apocalipsis. Todos los hombres de Dios se apartaban a orar, a hablar con Dios. Todos. No hay uno que no lo haya hecho. Todos se apartaban. El mismo Jesús, nuestro Señor, siempre se apartaba en lugares desiertos a hablar con el Padre. Entonces, ¿cuál es el quirófano? Tu cuarto. Tu cuarto, tu habitación. Ese es el quirófano. ¿Que es bueno ir a la iglesia y escuchar la palabra? Sí. Pero lo que transmitimos en la iglesia es un conocimiento que tenemos que llevarlo a la práctica. No se trata de conocer tanto la palabra de Dios. Porque muchas veces decimos, yo conozco esa palabra, pero esa palabra ha hecho vida en ti. ¿Has ido a la intimidad de tu cuarto? ¿En ese lugar has estado a solas con Dios? Donde allí no hay hipocresía, donde verdaderamente somos auténticos. En la iglesia podemos orar. Y muchas veces nuestra naturaleza nos lleva a orar porque nos están oyendo. No estoy diciendo que siempre sea así, pero nuestra naturaleza carnal es así.
Pero la mayor prueba es cuando tú entras a tu cuarto a solas. Fluye la oración en ese cuarto. Meditas la palabra de Dios a solas para que Dios te hable y puedas escuchar su voz meditando la palabra de Dios. ¿Lo haces? O cuando lees la palabra de Dios no sientes nada, te aburres, la lees 5 minutos y ya no quieres leerla. Algo está pasando. Tu carne, tu naturaleza humana se opone a eso. ¿Qué dijo Jesús? Nuestra naturaleza, o sea, la carne, el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne no. Por eso quiero traer este mensaje para mí y para vosotros. Que hagamos un PIG, un estado de pérdidas y ganancias, un balance hagamos de nuestra vida. ¿Verdaderamente hemos sido transformados? ¿O solamente tenemos un conocimiento intelectual de la palabra de Dios y somos iguales a la gente del mundo? ¿Somos diferentes verdaderamente? ¿Cómo queremos que el mundo cambie si somos iguales a ellos? David reconoció su pecado. El cristiano, el que verdaderamente ha nacido de nuevo, lo primero que tiene que hacer es reconocer sus pecados. Lo primero que tenemos que reconocer es dónde estamos haciendo lo contrario a lo que manda la palabra de Dios. Hay un problema ahí. Muchas veces decimos, somos pecadores. Y parece que nos conformáramos diciendo eso, y no es así. Porque la palabra de Dios dice que el propósito es que seamos santificados, apartados del pecado, y que Cristo murió en la cruz del Calvario y el cuerpo del pecado fue destruido. ¿Lo dice la Escritura o no? ¿No será que somos practicantes de ese pecado? Porque entonces hay una falla. Una cosa es saber montar bicicleta y otra cosa es salir todos los días a montar bicicleta. Edgar, tú que practicas bicicleta, no es lo mismo. Una cosa es un pecado, pero no ser practicante del pecado. Si hay una práctica del pecado, hay un problema. Y el problema es que no has entrado o no hemos entrado a ese quirófano, a ese lugar, para que podamos escuchar la voz de Dios y podamos que la palabra nos lleve a entender la intención de nuestro corazón. La palabra tiene poder, la Escritura lo dice, penetra hasta lo más profundo del ser. Estamos apartando un tiempo importante para leer la palabra del Señor. La palabra del Señor tiene poder, es espíritu, habla a nuestro espíritu, y va a llegar un momento en tu vida, en mi vida, que va a explotar y vas a ver que vas a tener un encuentro personal con el Dios vivo. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, que nos podemos volver religiosos. La religión es buena, pero la religiosidad es... ¿Qué es la religiosidad? Los fariseos conocían la palabra de Dios de una manera sorprendente y cumplían todos los preceptos. Pero Jesús decía claramente que ellos, óyeme bien, eran mentirosos, hipócritas. ¿Lo decía o no lo decía? El mismo Nicodemo no entendía las palabras de Jesús, un experto en la palabra de Dios, y cuando Jesús le habló del nacimiento no entendió, lo entendió en la carne, que si era que volvió uno a volver a entrar un adulto en el vientre de una madre, no entendió.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hay que tener hambre. Hay que querer aborrecer ese pecado. Hay que querer. Si tú quieres y no lo contemplas, ten la absoluta seguridad que el Espíritu Santo te va a redarguir y te va a transformar, porque ese pecado se puede llevar a la cruz del Calvario y ser crucificado. Cuando iban dos discípulos por el camino de Emaús, muchos has escuchado esa palabra. Llega un momento en que ellos dijeron lo siguiente. Óyeme bien, porque Jesús resucitado se hizo al lado de ellos y no lo habían reconocido. Y dice la Escritura que cuando Él se desapareció, comentaron entre ellos, oye, con razón, cuando Él nos citaba las Escrituras y nos leía los profetas, ¿qué dijeron ellos? Ardía mi corazón. La palabra de Dios es fuego. Dice la Escritura que Jesucristo es el fundidor y que entra a nuestro corazón, a lo más profundo de nuestro ser. La palabra es espíritu. Y dice que en ese fuego de la palabra de Dios, cuando la plata es entrada en fuego y se derrite, sale la escoria. Jesucristo es fuego consumidor. Y Él saca la escoria, tú la puedes ver. ¿Y qué quiere hacer con esa plata? Hacer una joya preciosa, dice la Escritura. Queremos ser una joya preciosa para Dios. Dios no está buscando una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Sin mancha qué es? Sin pecado. ¿Sin arruga qué es? Buena presentación, pero no externa, sino interior. Una iglesia que impacte. Yo no estoy juzgando a nadie. Jesucristo no vino a condenar a nadie. Vino que en amor entendiéramos que no es tarde, mis hermanos. Siempre he predicado desde el púlpito que nunca es tarde para entrar al quirófano de Dios y dejarse que la palabra, que es el instrumento, la espada, penetre y te pueda llevar al arrepentimiento. No es tarde, mis hermanos. Muchas veces queremos oír desde los púlpitos otras cosas, pero primero tenemos que buscar lo que Dios quiere de su iglesia, de nosotros. Ser transformados. Mira las palabras de Pablo, me impactan las palabras de Pablo. A los Gálatas. Ellos habían nacido de nuevo, pero se estaban volviendo, llegando con doctrinas y mandamientos de hombres. Y llega un momento, Pablo les dice a ellos, uy, he perdido el tiempo. Y sin embargo dice estas palabras, óyeme bien, tengo dolores, hijitos, tengo dolores de parto. Imagínate lo que dijo el apóstol Pablo. Tengo dolores de parto porque quiero que Cristo sea formado en vosotros. Los que no lo conozcáis, lo lees y lo encuentras en Gálatas 4:19. Hijitos míos, los llama hijitos, ¿por qué? Porque es un padre espiritual. Hermanos, en ese quirófano no oremos por los demás. No me malinterpreten. Lo primero que tenemos que ir a ese quirófano es orar por nosotros. La oración siempre tiene que ser es por nosotros, porque nosotros no podemos dar de lo que no tenemos. Solamente podemos dar de lo que tenemos. ¿Cómo queremos impactar a nuestros hijos si no lo tenemos? ¿Entienden lo que quiero decirles, mis hermanos? Pablo decía que tenía dolores, ¿por qué? Porque oraba por esos hermanos, para que Cristo fuera formado en esos hermanos.
y los llamaba hijitos de amor. El amor, el vínculo perfecto. El amor los movía a orar por extraños, pero que no eran extraños porque eran sus hermanos. Hasta que Jesucristo nuestro Señor no se haga vida en nosotros a través de su palabra, podemos decir Abba Padre, pero en la carne. Verdaderamente puedes decirle papá a Dios. ¿Te consideras hijo? Y si sabes que es Dios, ¿vas a dudar que Él no te puede responder, hermano? O sea que en ese quirófano hay dos cosas importantes. Meditación de la palabra de Dios para que esa palabra impacte tu ser. Jesús cuando vino, la gente se maravilló, pero muchos se maravillaron, ¿sabe por qué? Porque hacía milagros, porque hablaba palabras tremendas. Y yo hago una pregunta, ¿a dónde estaban esos 5,000 que alimentó, a esos 4,000, a toda esa gente que sanó, a esas ciudades de enfermos? ¿A dónde estaban cuando Jesucristo fue llevado a Pilatos y escogieron a Barrabás? ¿Por qué? ¿A dónde estaban esas multitudes gritando por Jesús? A veces podemos conocer a un Jesús histórico, mis hermanos. Y eso es peligrosísimo, mis hermanos. Jesús no murió en la cruz del Calvario para mostrarnos una historia bonita. Jesús murió en la cruz del Calvario para darnos libertad. Dice la Escritura que Él resucitó y traspasó los cielos y nos ha hecho un camino nuevo, donde nosotros podemos entrar al trono de la gracia. ¿El trono de la gracia qué es? Al lugar santo, santísima, la presencia del Padre. ¿Lo creemos o solamente lo sabemos? Ahí en ese lugar podemos orar al Padre Dios. ¿Cuántas veces vemos en la Escritura que dice claramente, mis hermanos? Puedo nombrar muchos pasajes. La viuda y el juez injusto. ¿Lo conocéis? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Tardará en responder Dios a aquellos que claman de noche y de día. ¿Les tardará en responderle? Dijo que no. Pero después que dijo Jesús nuestro Señor, hallará fe en la tierra. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, mis hermanos, donde dice la Escritura, estamos hablando del Apocalipsis, dice la Escritura que al multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfriará. Todos los días necesitamos entrar a ese cuarto a meditar la palabra, que es agua limpia y que nos lava de la contaminación de este mundo, mis hermanos, de los bichos de este mundo. ¿No dice la palabra de Dios que bienaventurado aquel que no estuvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado? Nosotros como iglesia no podemos estar con consejo de malos, estar escuchando consejos malos. Tenemos que escuchar los consejos buenos. Dice que será como árbol plantado junto a corrientes, pero lo que más me gusta es lo que dice más adelante. ¿Qué dice? Que medita de día y de noche su palabra. ¿Y qué dice? Y todo lo que hace prospera. Todo. La palabra de Dios te enseña a manejar las finanzas, te enseña. ¿No te dice no debáis nada a nadie? ¿Lo dice? ¿No dice que el que va a montar un negocio no hace primero cuentas a ver cómo lo va a hacer? ¿No habla de presupuesto? ¿No habla de diligencia? ¿Que el hombre diligente prosperará? La palabra de Dios habla de todo. Pero a veces escuchamos la voz
de un predicador y podemos decir, eso es lo que piensa Harold. No, hermano. Mira lo que dice aquí la Escritura. Jesús lo dijo, escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Cuando escuchamos la palabra de Dios aquí en esta iglesia, en cualquier iglesia, lo primero que tenemos que hacer es lo que hicieron estos hombres. Lo voy a leer, mis hermanos. Hechos 17 registra lo siguiente, del verso 10 y 12. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Atención, recibieron la palabra con toda solicitud, como la podemos recibir hoy, que podemos decir, recibo esa palabra, sí, sí. Pero mira lo que hicieron estos hombres, mira lo que hicieron estos hombres, estos hermanos. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día, óyeme bien, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Mira lo que está diciendo allí y mira lo que pasó. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. No pocos hombres. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Que no es suficiente que la iglesia, óyeme bien, que vengamos a la iglesia los domingos. Si tu vida es venir únicamente a la iglesia, únicamente escuchar la palabra de Dios y orar, si solamente se mueve en eso, estás en peligro, mi hermano. Estás en peligro. Yo he visto caer en mis años en el Señor, he visto caer mucha gente. Hombres usados por Dios. Tremendamente usados por Dios. Y tuve la oportunidad de que el Señor me mostró, porque yo siempre preguntaba, contame, siempre he tenido curiosidad por esos hombres que los veo, que veo que el Señor está con ellos y que hay algo especial en ellos. ¿Ya? Mucha sabiduría. Y les he preguntado, ¿cómo es tu relación con el Señor? Y esos hombres me han hablado que todos los días tienen tiempo para meditar la palabra 2 horas, por decir un tiempo, a uno les parecerá 2 horas, más que todo un predicador, no puede ser 5 minutos. Hay que escudriñar. ¿Qué es escudriñar? Escudriñar es escarbar. Y muchas veces con las manos. Escarbar, 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 escarbar. Escudriñar es buscar la Escritura. ¿Por qué la Escritura dice esto? Y te vas a otro y vas escudriñando y vas a dar cuenta que va a llegar la palabra con poder y va a ser vida en ti. Y no vas a tener temor. Porque el perfecto amor echa el temor. Cuando tú conoces a Dios, no dudas de Dios. Quiero que entiendan, mis hermanos, yo quiero que entre esto hasta los tuétanos. Porque es peligroso, mis hermanos. No os conforméis. No digas que hasta aquí, que esto es únicamente el cristianismo. El cristianismo es algo mucho mayor. Es un encuentro personal con Dios. Si no lo buscamos, no lo vamos a encontrar. No es que mora en mi corazón, pero aviva el fuego. Las mujeres insensatas, las vírgenes insensatas y las prudentes, el aceite. Aviva la lámpara. ¿No dice que Dios es una lámpara? Ahí no lo podemos engañar, mis hermanos. Estos hombres escudriñaban todos los días las Escrituras, por eso creyeron. Todos los días tenemos que comer el maná del cielo, y el maná del cielo es Jesucristo que vino del cielo, mis hermanos. Esto no lo tomemos de bonito, tomémoslo en serio, porque Jesús nuestro Señor nos ha dado una vida eterna.
Y la palabra entra a nuestro espíritu, al hombre interior. Y eso lo permite que no dudes nunca que cuando tú mueras, te vas para el cielo. Piensa eso. No es tarde, mis hermanos, no es tarde. No es tarde. No es tarde, mis hermanos. Al principio va a ser difícil. Mira, cuando uno deja de orar todos los días, en esto no hay días sabáticos. Se dice día sabático, año sabático. Que casi se toma uno como unas vacaciones. En esto no hay vacaciones, mis hermanos. Porque cuando tú te apartas un tiempo y dejas de orar, te va a costar mucho trabajo después volver a esa oración fluida. Te va a costar trabajo. ¿Sabes por qué? Porque la carne se ha levantado, te has contaminado con la injusticia. ¿Sí o no? Con las noticias. Llénate de la palabra de Dios, que es vida. Pero a veces vemos más noticias, vemos más cotille, vemos más chismes, nos encanta el fútbol 2 horas, el chisme, las noticias, los programas, las películas donde hay sangre, violencia, sexo. Y la palabra de Dios, ¿dónde tiene su tiempo, mi hermano? ¿No dice la palabra de Dios que si retrajeras tu pie, es que, ¿yo cómo voy a hacer esto? Lo echo para atrás. Y considerarás que el tiempo del Señor es delicia. Delicia. Dice que en su presencia hay ¿qué? Plenitud de gozo. ¿Y el gozo qué es? Nuestra fuerza. ¿O no es así? Si tú tienes gozo, ¿tienes fuerza? Yo pregunto. Estoy diciendo algo que no está escrito aquí. Esto no son palabras mías. Es palabras de Dios. Porque la palabra de Dios es vida. Cuando tú perdonas, ¿qué pasa? Se rompe una atadura. Termino diciendo esto, mis hermanos. Comprometámonos este año 2016, porque siempre que empieza un año, hacemos promesas. ¿Y sabe qué le pedimos al Señor? Muchas veces, las añadiduras. Un mejor trabajo, ¿sí o no? Que mis hijos esto, que lo otro. Si estás pasando por una situación difícil, mira, busca el reino de Dios y su justicia. Esto es buscar el reino de Dios y su justicia. La palabra del Señor tiene poder. Y cuando tú entras a ese cuarto, mis hermanos, va a llegar el momento, como dice en Malaquías, vendrá el Señor repentinamente. ¿Sabes qué repentinamente? Siempre el Señor llega repentinamente. Lo dice la Escritura, los que leen la Escritura. A veces lo esperamos en la primera vigilia, en la segunda, en la tercera y llega a la cuarta. Cuando vino el Espíritu Santo sobre aquellos que estaban orando y meditando la palabra, ¿vino qué? Repentinamente. ¿Es así o no es así? Sí. El Espíritu Santo es como un viento. Y en ese momento, dice la Escritura, entra a tu corazón y se sienta a limpiar. Él no es el alfarero, Él no es el fundidor. Hay poder en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. La palabra, la letra mata. El Espíritu vivifica. Y la palabra de Dios es espíritu y vida. No conozcamos a Jesús de una manera carnal. Somos privilegiados, somos bienaventurados, iglesia. Porque Jesús ya hizo todo. Ya rompió las cadenas, nos sacó de las cárceles,
Pero muchas veces en las cárceles la puerta está abierta y no estamos dentro. Hay que salir porque la puerta ya la abrió Jesús. Ya el pecado no tiene dominio, es una decisión. Vamos a orar, mis hermanos. Nos ponemos en pie. Bueno, Padre, yo te ruego, Padre, bendito Señor amado, ruego por nuestras vidas, Señor. Ruego por cada persona aquí que representa a su familia, Señor, aunque sus hijos no estén presentes, Señor. Yo te ruego, Padre, misericordia. Te ruego tu gracia, Señor, tu favor, Señor. Y te lo pido, Señor, en unión de mis hermanos aquí, Señor. Porque yo creo en tu palabra, Señor, y mis hermanos también creen, Señor. No necesitamos sino ponernos de acuerdo 2 o 3. Y sabemos que tu perfecta voluntad es que nadie se pierda. Esa es tu perfecta voluntad y yo no dudo de eso esta hora, a clamar a ti en unión de mis hermanos, bendito Dios, como un solo hombre, Señor. Yo solamente quiero ser un portavoz, Señor, pero es el clamor de una iglesia, Señor. Es el clamor de tu pueblo, Señor, que se pone delante de ti creyendo que tú nos escuchas, Señor. Y que esta palabra, bendito Dios, sube al trono de la gracia, clamando por nuestros hijos, por nosotros primero que todo, para que Cristo, bendito Dios, sea viviendo en nosotros, teniendo el carácter de Cristo, bendito Dios. Yo te doy gracias, Padre, porque tú dices en tu palabra que tú envías la lluvia, Señor. Riega la tierra, Señor, y que así es tu palabra, Señor, que no llega vacía, Señor, y que tú estás atento y vigilante para que se cumpla. Por eso yo te ruego hasta ahora, Señor, que tu palabra, bendito Dios, llegue a nosotros a esta hora como una espada, Señor, que sea la voz tuya, Señor, en nosotros, y que pueda partir nuestra alma y nuestro espíritu, las coyunturas, los tuétanos, Señor, para que esa palabra arda dentro de nosotros y que tú, que eres el fundidor, Señor, puedas quitar la escoria, Señor. Yo te pido, bendito Dios, que coloques el querer como el hacer en mis hermanos, entrar a ese cuarto, Señor. Y yo te ruego, Señor, bendito Dios, que ahí en ese lugar, bendito Dios, ellos puedan sentir con poder tu presencia, porque tú eres el Dios vivo, el Dios de los ejércitos, el Dios de Israel, el Dios del pueblo, el Dios de su iglesia, bendito Dios. Sé propicio a cada necesidad de esta iglesia, sé propicio en la vida de mis hermanos. Oro por aquellos que están aquí, por aquellos que no están tan bien y por los que tú añadirás. Tú sabes qué quiero decir, Señor. Perdona mi torpeza, Señor. Mira nuestro corazón, Señor. Y yo te doy gracias, bendito Dios. Y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia de Jesucristo dice, amén. Amén, hermano. Pueden sentarse, mis hermanos. Daré paso ahora al pastor, que tiene unos anuncios importantes para la congregación.